Llega el tiempo de los misterios. Buenas madrugadas. Una nueva aventura comienza y, como siempre, eres bienvenido. Algo que ya comenzamos desde el estudio 210 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar este programa especial. En la parte técnica Mickey León, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros compartir este tiempo que tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Como siempre tenemos premios, regalos, abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook y en Twitter, y si queréis un email, espacioenblanco@rtve.es. Esos son los canales de comunicación esta noche, con los saludos a todos esos miles de personas que estéis ahí en multitud de lugares del planeta. Y ahí vamos con un avance de los temas de hoy, no perderos. Hoy os presentamos un programa muy viajero. Para comenzar, recorreremos el mundo tras la huella de aventureros, científicos que con sus descubrimientos cambiaron nuestro mundo. Iremos tras el rastro de las grandes expediciones científicas por tierra, mar y en el espacio. Será apasionante lo que iremos descubriendo. Seguiremos tras la leyenda de un ser mágico, el unicornio. ¿Existió o es solo un mito? Os invitamos a descubrirlo esta noche. Y además nos adentraremos en el mundo de las matemáticas para conocer algunos de sus enigmas. Ese es nuestro viaje de hoy. Solo deseamos que nos sirva para disfrutar y descubrir enigmas. Leyendas de unicornios y de matemáticas, y ahora en este primer tiempo nos vamos de viaje. Hay unas cuantas expediciones que han servido para cambiar el mundo en este programa especial que deseamos que disfrutes con nosotros. Y ese viaje hacia diferentes lugares comienza saludando a nuestro invitado. Ahí están nuestras intenciones de la noche y nos vamos ahora hasta Sevilla a recibir a nuestro primer invitado, con la gratitud a nuestros compañeros de Control Central y de Sevilla, un invitado de lujo, Enrique José Díaz León. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de atender tu llamada y de estar en tu programa, lógicamente. Y yo de que estés con nosotros. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Soy oyente de Espacio en Blanco. ¿Y qué haces en Canal Sur? ¿Trabajas, qué es, compañero? Pues soy periodista en la emisora autonómica y, bueno, doy un poquito rienda, ¿no?, a esta vocación por la divulgación de la ciencia, ¿no? Y, bueno, y ahí estamos, ¿no? ¿Hacías o haces un programa que se llama El Observatorio? Sí, durante varias temporadas hicimos un programa, una revista, ¿no?, de divulgación científica que se llamó El Observatorio. Ahora mismo colaboro con distintos programas y hacemos también, pues, bueno, esta bonita tarea, ¿no?, de intentar mejorar un poquito, ¿no?, la percepción que se tiene de la ciencia, ¿no?, por parte de los oyentes, ¿no? Qué bien. Y has escrito un libro que se llama Historia de las grandes expediciones científicas. Correcto. ¿Por qué te llama la atención esto? Bueno, yo me confieso un apasionado de la historia, ¿no? Y yo creo que había un éxodo entre la historia, la ciencia y algo también que siempre me ha llamado mucho la atención, que es la aventura, ¿no? Digamos que es la intersección, ¿no?, entre tres vectores, ¿no?, ciencia, historia y aventura, ¿no? Y se me ocurrió la idea de este libro, se lo propuse a la editorial Almuzara,
que ya me había editado un libro anteriormente, y bueno, les pareció muy bien la idea y aquí estamos. Qué chulo. Anteriormente escribiste Las máquinas bélicas de Leonardo. Exactamente. Un libro que también pasó así un poco por mis manos. Algún día tendremos que hacer alguna cosa más sobre ello, ¿te parece? Cuando tú quieras. ¿Quieres que nos vayamos de viaje? Perfecto. Vale, tras esa primero la gratitud por estar ahí, nos vamos tras esa primera introducción a descubrir algunas expediciones científicas que cambian. Que tiene que ser algo similar a lo que ocurre con los científicos, aunque no sea en las grandes expediciones, sino en los tan traídos y llevados laboratorios, ¿no? Sí, un espíritu de aventura, yo creo que inconmensurable, ¿no? El afán por saber, el traspasar los límites, ¿no? Yo creo que es algo que subyace a la ciencia de siempre, ¿no? Cuánta gente ha arriesgado la vida sin necesidad de embarcarse en una nave transoceánica, ¿no? Cuántos han muerto en la hoguera, ¿no? Por ser capaces de poner en valor lo descubierto ante la doctrina imperante, ¿no? Yo creo que es una constante, ¿no? Sea en un gran viaje o sea en publicar, simple y llanamente, ¿no? Ya, pero ¿qué tipo de gente debía de ser? Porque ahora, por ejemplo, viajar a Bután, qué sé yo, coges un avioncito o varios avioncitos y llegas. Antes llegar ahí era jugársela por todo, ¿eh? Cuando estudias, bueno, figuras tan estudiadas, ¿no? Como la figura de Colón, ¿no? O de Magallanes, aunque remató la jugada, la remató Elcano, ¿no? Nuestro Juan Sebastián Elcano, ¿no? Yo creo que tienen todos un nexo común, ¿no? Son gente aventurera, son gente con un afán de superación, yo creo que desmedido, ¿no? Quizá también ambición personal, ¿por qué no? El hecho de llegar donde nadie ha llegado, ¿no? Y ese afán también por el reconocimiento personal, ¿no? Que yo creo que subyacen a todos ellos, ¿no? Sí, son gente de hombres y mujeres, yo creo que de otra pasta, Miguel. Es mi opinión. ¿Cuándo comienzan las grandes exploraciones? Si es que hay un momento en la historia que ocurre, como el siglo XVIII, XIX decían. Yo, mira, en el prólogo, cuando estaba ideando el prólogo tras terminar capítulo a capítulo, lo que supone un libro, tú bien lo sabes, de documentación, de maquetación, cuando ya lo estás editando y se te ocurre, bueno, pues vamos a prologarlo, ¿no? Vamos a darle vamos a darle al lector una idea, ¿no? De lo que va a encontrar en el libro. Y lo primero que se me ocurrió hablar precisamente de eso, de un origen, y se me viene a la cabeza automáticamente, una película de Jean-Jacques Annaud, sí, que se llama En busca del fuego, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces yo creo que ese afán por el conocimiento, por el descubrimiento, yo creo que es connatural al ser humano, ¿no? Yo creo que no se puede poner una fecha. Quizá yo lo dato de forma inconsciente en la edad moderna, digamos, ¿no? A partir del siglo XVI, de nuestro gran siglo XVI, ¿no? Hasta la fecha actual, ¿no? Por concretar, realmente. Pero bueno, podía haber ido y te puedo confesar, ahora ya con el libro terminado y publicado, ¿no? Que estuve a punto de hablar del grupo de científicos que acompañaron a Alejandro Magno, o más recientemente, aunque sea también anterior a Cristóbal Colón, las expediciones de Marco Polo, que también tuvieron una base científica, ¿no? Pero no sé, se me ocurrió que era importante por lo que suponía, ¿no? De punto de inflexión, empezar con Colón y terminar en otro punto de inflexión para la ciencia, como ha sido, la carrera espacial y en concreto el programa Apolo, ¿no? Hubo competencia en esto de las expediciones. Los grandes imperios, Francia, Inglaterra, España, se lanzaron a la carrera espacial de exploraciones por el mundo. Es curioso, ¿no? Cómo se repite el patrón siempre, ¿verdad? ¿No? Es decir, lo que estamos viendo, hemos terminado hablando de la carrera espacial, ¿no? La Unión Soviética, Estados Unidos, ¿no? Hoy en día 3 bloques, China, Europa, Estados Unidos. Y si te das cuenta, la historia no es más que una repetición de patrones, ¿no? En el siglo XVIII, Francia contra todos los demás, España incluida. En el siglo XVI, España-Portugal. En el XVII, decadencia de España, resurgimiento de Francia, y estaba ya Holanda e Inglaterra. Yo creo que es algo cíclico, ¿no? Yo creo que sí, al final ha tenido beneficios, no sé si políticos, pero científicos sin duda lo ha tenido, ¿no? ¿Algún imperio que se destacara más? Quizá tenemos la idea del Imperio Británico, que colonizó, exploró gran parte de África, ¿no? Y se anexionó, o hay algún otro que se haya adelantado. Yo creo que la corona española sin duda alguna, tuvo una labor preeminente, ¿no? Y además tiene un lugar destacadísimo, ¿no? Es decir, esa convicción que tienen, por ejemplo, los reyes católicos, ¿no? De que, lógicamente, bajo una ambición, desde el prisma de una ambición política, ¿no? Pero el hecho de promover
de reconocer a científicos, es decir, de ser capaz de asumir el conocimiento que te llegaba de Oriente, que te llegaba de otros puntos de Europa, ¿no? Contar con un extranjero, ¿no? Como era Colón, ¿no? Por mucho que se divague, ¿no? Sobre su origen, ¿no? Pero al fin y al cabo un extranjero nacido en Génova, ¿no? Y te demuestra claramente el valor que se le da, ¿no? a eso, ¿no? Al descubrimiento, a la aplicación de un descubrimiento, de un conocimiento científico, ¿no? Y yo creo que España, al menos hasta ese momento, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, destacó en eso. Sin duda, hablabas del Imperio Británico, pues está claro, ¿no? Yo creo que la revolución industrial surge donde surge allí, y entienden claramente que el único motor de expansión económica es la innovación, ¿no? A raíz de eso viene todo lo demás, ¿no? Seguimos. ¿Hubo muchas mujeres en estas expediciones científicas? Las hubo, las españolas del siglo XVI las hubo, no destacaron por los logros científicos, y ya luego algunas que sí pudieron destacar. Yo en el caso de este libro he querido rendirle homenaje a todas ellas, en la figura, en la persona de una científica británica a la que ahora parece que se le está dando cierto reconocimiento, pero que ha permanecido en el olvido durante mucho tiempo, y de hecho diseña y lleva su nombre una sala de los Jardines Reales, de los Kew Garden en Londres, que tiene su nombre, Marian North, ¿no? Una botánica y pintora que en el siglo XIX, hay que ponerse en situación, era capaz de costearse viajes ella sola, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ella sola, marchar a lugares más recónditos, más remotos, para dibujar, para pintar especies, sobre todo botánicas, aunque también fauna, y reflejarla con todo lujo de detalles en su ambiente natural, ¿no? Lógicamente la fotografía estaba en los albores, de cine y de todo lo demás ni hablamos, y bueno, pues lo hizo así, era una apasionada de la botánica y decide emplear en eso toda la fortuna de su familia, ¿no? Yeah. Sí, yo creo que mejor ejemplo para recoger el espíritu precisamente de todos estos científicos, yo creo que ya lo resume, ¿no? Y qué difícil debía ser entonces, porque no había cámaras como ahora digitales que llegabas a un lugar y hacías esa cosita, sino que había que pintarlo, ¿no? Yo, verás, no solamente a Marian North, cuando he estado documentando el libro, por supuesto Marian North y las láminas, los dibujos, los cuadros, ¿no? Las pinturas de Marian North, si alguien tiene la curiosidad lo puede ver en la página web de este jardín, de este Jardín Real en Londres. Es espectacular, ¿no? La minuciosidad, la capacidad técnica que tenía esta mujer al margen de los conocimientos botánicos, ¿no? Pero si observamos también más cerquita, no tenemos que irnos tan lejos, los trabajos que hicieron los ilustradores, ¿no? Que acompañaron a Malaspina, o que trabajaron con Mutis, o trabajaron con Félix de Azara, te das cuenta de la precisión extraordinaria que dices tú, no sé si una cámara sería capaz de registrar con esta precisión y con esta belleza, ¿no? Algunos detalles de especies animales y vegetales, ¿no? Ahora vamos a ir con ellos, pero antes hablas en tu libro quizá el origen, empiezas con Colón, y luego algo increíble que fue la primera circunnavegación del globo, Magallanes y Elcano. Había que tener ganas de meterse en el mar sin saber lo que había, cuando se pensaba todavía, yo creo que era casi la tierra plana, y decir, vámonos para allá a ver si le damos la vuelta a esto. Hablando precisamente de lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? ¿Qué gobierno, qué imperio, qué civilización? Pues la corona portuguesa, y no solamente la corona portuguesa, aquí creo que es de justicia, ¿no? Rendir tributo al infante Don Enrique, al célebre Don Enrique el Navegante, ¿no? Mecenas, ¿no? De tantísimos cartógrafos, ingenieros, científicos de todo tipo, empeñados en dotar a Portugal de un auténtico imperio, ¿no? Y basado en el conocimiento, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que es fundamental, ¿no? Resume de alguna manera todo ese espíritu, ¿no? Vamos ahora a dar un paso adelante con algunos españoles no muy conocidos, por lo menos por mi parte, que cambiaron un poco la historia. Tras esa introducción lo ofrecemos. ¿Estás a gusto ahí en Sevilla? Encantado, estoy encantado, Miguel. Vale, vámonos de viaje, seguimos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos a conocer la historia de un descubridor español. 1816, Santa Fe de Bogotá. Una larga expedición científica de más de 30 años
terminó abruptamente con la violenta reconquista de España al nuevo Reino de Granada, colonia que se había independizado 6 años antes. Los tesoros científicos recolectados por esta expedición fueron guardados y enviados rápidamente a España. Este material se archivó durante muchos años en el Real Jardín Botánico de Madrid, al lado de otras expediciones naturales por América. Pero a diferencia de las otras expediciones, la del nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, aún no ha terminado. Varios de los hombres que la iniciaron desaparecieron violentamente y no pudieron culminarla. Sin embargo, el espíritu original de su fundador, el sabio José Celestino Mutis, ha permanecido en varias generaciones de científicos que 200 años después de su muerte intentan terminar su obra. ¿Cuál fue el sueño que persiguió José Celestino Mutis? ¿Cuál es el valor científico de su expedición? ¿Por qué la mayoría de los científicos que participaron en ella tuvieron un final trágico? José Celestino Mutis, un científico español poco conocido y reconocido, llega ahora a nuestro tiempo. Nuestro invitado nos cuenta algo más de sus logros y descubrimientos. 1816. ¿Qué sueño perseguía José Celestino Mutis? Bueno, yo creo que resume el espíritu ilustrado fundamentalmente, ¿no? Que no cuajó desgraciadamente en nuestro país, o cuajó con contadas excepciones, ¿no? Pero yo creo que ante todo y por encima de todo es el triunfo de la razón, ¿no? Sobre todo lo demás, sobre la religión, sobre las creencias. Por eso precisamente terminaron mal. No él precisamente, pero sí muchos de sus discípulos y muchos de aquellos que trabajaron con él, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Murieron? Murieron algunos durante los trabajos y otros murieron por cuestiones políticas durante la guerra de la independencia, durante las sucesivas guerras de independencia en Sudamérica. Y algunos pues sufrieron la cárcel luego aquí en España, ¿no? En plena irrupción del absolutismo de Fernando VII, fundamentalmente, no tanto por las consecuencias directas del viaje, sino por las consecuencias directas de su trabajo, ¿no? En el caso de Celestino Mutis, bueno, yo creo que era una persona que, como buen ilustrado, consideraba que en la razón estaba el motor de esta sociedad, ¿no? Era una persona que se embebe de todo lo que viene de Francia, fundamentalmente del trabajo de científicos británicos y franceses, fundamentalmente, y lo lleva allí, lo lleva con él a Colombia, de tal manera se funde, se mimetiza con el entorno, que bueno, decimos bien, ¿no? Que no es un científico demasiado reconocido aquí y conocido aquí, pero en Colombia es un auténtico héroe nacional, ¿no? Fue uno de los promotores, ¿no?, de la independencia colombiana. Así que hay en él, al margen del perfil científico, hay un perfil político indudable. Y no por odio, no por antipatía a España, sino por odio a lo que se hacía, ¿no?, al concepto que se tenía de España. Era un defensor del libre comercio, era un defensor de buscar nuevas, un defensor de un libre mercado no basado en el monopolio del oro, la plata, sino consideraba que eran muchas las riquezas que había en América que había que explotar de forma racional. Él se empeñó en este tipo de cuestiones, sobre todo en la extracción minera. Hay auténticas innovaciones tecnológicas de primer orden que lo tienen a él como protagonista, como autor, pero al mismo tiempo era una persona que consideraba que, por ejemplo, en algo con lo que se le relaciona frecuentemente, ¿no?, la producción, la exportación de la quina, ¿no?, la sable quina, ¿no?, pues era de donde se saca la quinina. Sí. La quina que se emplea en el tratamiento de la malaria habitualmente, que además uno de los elementos, ¿no?, que podemos encontrar en la tónica, en la tan habitual y tan popular tónica, ¿no?, que ya empleaban los británicos en aquella época. Y bueno, él pues descubre que también está presente en América, lógicamente. El clima tropical donde él se desenvuelve permite el crecimiento de especies autóctonas, pero especies de quina. Y bueno, él intenta fomentar la producción industrial, se deja llevar por la filosofía industrial, ¿no?, que viene de Inglaterra, que empieza a venir de Francia.
y de alguna manera empieza a tener problemas, es decir, empieza a separarse un poco del encargo que ha recibido por parte de la corona aquí en Colombia, y empieza a sentirse más colombiano que español, es decir, no se reconoce, ¿no?, en lo que le llega, en lo que le ordenan, en lo que viene de fuera de Colombia. Y de ahí viene un poco el ostracismo, ¿no?, en el que se le mantiene durante mucho tiempo. Luego, algunos que ya tenemos algunas canas los recordamos de los billetes de 100 pesetas, ¿no? El rostro de Celestino Mutis, ¿no? Con su lupa observando precisamente una mata de quina, ¿no? Y de ahí, pues lógicamente el reconocimiento. Sí es cierto que existe algún parque botánico, sobre todo por aquí abajo en Andalucía, que lleva su nombre, en fin, pero es un reconocimiento, como te digo, Miguel, no creo que es el que merezca una figura científica de este orden. Te lo digo porque, y lo resumo brevemente, es decir, alguien como Alexander von Humboldt, el famoso barón Humboldt, uno de los grandes científicos alemanes, por ende yo creo que es reconocido como uno de los más grandes científicos europeos, fue huésped de Celestino Mutis, y fíjate lo que dijo en un momento dado de su estancia. Dice: he dispuesto en la biblioteca de José Celestino Mutis con la mejor biblioteca que he podido encontrar a nivel mundial. Es decir, no hay una biblioteca mejor dotada y con un número mayor de ejemplares. Es decir, una muestra inequívoca del valor que le confería, ¿no?, a la obra de Celestino Mutis, ¿no? Y no lo dice cualquiera. Si hubiera sido británico o francés. Parte de su obra, por terminar casi con él, la dejaron en el Jardín Botánico, ¿no? De hecho, creo que la enseñan. Sí, porque él se hace acompañar, como bien habéis comentado, bien habéis narrado, es una expedición a largo plazo, ¿no? Son casi 30 años de trabajo, ¿no? Él y sus discípulos, ¿no? Y lo que ocurre es que, bueno, cataloga, se hace acompañar de ilustradores, ¿no?, que documentan, ¿no?, todo lo descubierto, todo lo que se ha analizado, y claro, lógicamente la corona al final se hace con todo ese trabajo que se queda ahí arrinconado durante muchos años, ¿no? Programa especial del Espacio en Blanco esta noche. Estamos de expediciones científicas con Enrique José Díaz León. Otro español, antes de pasar al mar, Félix de Azara. ¿Qué es lo que hace este otro personaje desconocido para la mayoría? Otro científico de una profunda formación, además, una formación integral, un humanista, también un ilustrado, perteneció a la Sociedad de Amigos del País de Aragón, de la Corona de Aragón. Ya eso puede darle pistas al oyente del tipo de persona de la que hablamos. Militar, inicialmente ingeniero militar de formación, recibe un encargo cuando se produce un tratado entre la corona española y la corona portuguesa, el Tratado de Valladolid, por el cual se demarca, ¿no?, se decide revisar las fronteras entre las posesiones en América de unos y de otros, y a él se le comisiona para que sea uno de los científicos que determine esas fronteras naturales. Él ya trae ahí un bagaje importante de cartografía de puertos en la península, de construcción de defensas civiles y militares, y entonces, bueno, ese prestigio, esa buena relación con la comunidad científica, no solamente española, sino internacional, hace que la corona se acuerde de él para embarcarlo en una expedición que en principio no tiene nada que ver con la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que la delimitación se extiende tanto en los años, fueron más de 20 años, para concluir esa tarea, que él dedica todo el tiempo libre, en vez de dedicarlo a otra cosa, lo dedica a hacer un trabajo espectacular de catalogación de especies vegetales y animales, ¿no? De tal forma que se enfrenta al establishment que en aquel momento lo constituían los científicos, los naturalistas franceses, ¿no? Que hablaban prácticamente de oídas, y él tiene que aprender el método de catalogación y de clasificación de especies porque no lo conocía, no era su especialidad, pero al final el grado de precisión, el grado de detalle que consigue, que bueno, consigue el reconocimiento de la Royal Society británica, de la Academia de Ciencias de París, de la Academia Prusiana, es decir, socio numerario, miembro numerario de estas academias, considerado por tanto uno de los mejores naturalistas del mundo. Hoy en día, Félix de Azara en el mundo anglosajón es una auténtica personalidad, es decir, son muchas las especies que se han catalogado y se siguen catalogando, y en el nominativo científico aparecen referencias a Azara, en este caso, ¿no? Y bueno, hay un cráter lunar que tiene también el nombre de Félix de Azara, es decir, no es precisamente un desconocido en el mundo de la ciencia, ¿no? Qué curioso. Españoles que cambiaron el mundo. Habría que hacer una serie en vez de españoles, sin duda, como andaluces por el mundo, esas cosas. Españoles que cambiaron el mundo y del cual conocemos muy poco. Hemos hablado también de esa expedición Balmis en otras veces en nuestro programa, como unos cuantos españoles con niños fueron capaces de erradicar y de vacunar a miles
de seres en Sudamérica y salvarles de una enfermedad tremenda, ¿verdad? Sin duda, y además, fíjate, Humboldt precisamente, al cual ya hemos mencionado, reconocía la labor, el trabajo que hizo Balmis, es decir, lleno de envidia llega a decir que cómo era posible que las grandes coronas europeas de la época, Prusia, Francia, y se quejaba en concreto de la suya, la prusiana, no hubieran hecho algo similar a lo que había hecho la corona española, es decir, encomendarle a científicos, a médicos en este caso. Recordad que Balmis era médico personal de Carlos IV, ¿no? Recibir el encargo de ir a vacunar a todos los súbditos, y se vacunaron miles y miles de personas. En aquella época, estamos hablando de principios del siglo XIX, yo creo que tiene un valor incalculable, ¿no? Sí, es una proeza de unas proporciones, yo creo que la gente no se hace una idea, ¿no? Todavía de la proeza que significó, ¿no? Vacuna contra la viruela, se salvaron muchas vidas. Reconocimiento a esos españoles que cambiaron la historia. Nos vamos al mar, ¿te parece? Perfecto. Sigue nuestra expedición. Se calcula que desde que se comenzó Trump, que visita 5 continentes, un programa realizado por el área de internacional de los servicios informativos de Radio Nacional de España, con Sandra Urdín. Queremos seguir analizando toda la información internacional con ustedes y contándoles las historias escondidas, y no tanto, de los 5 continentes. 5 continentes, de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde, en 24 horas. Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Existe la superstición de que desde entonces su fantasma aparece de vez en cuando para salvar las bibliotecas de algunos escritores. Tienen cierta afinidad, es como si fuera una especie de patrona de los libros y de las bibliotecas, y hay muchos escritores que le han dedicado poemas por haber salvado sus bibliotecas, en fin, y también se cuentan casos en los que no ha podido intervenir. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Fue el primer buzo en ocupar una cámara subacuática. Libros, películas, reconocimientos, todo por su pasión, la conservación de la vida en los océanos del mundo. Así fue la vida de Jacques Cousteau, quien nos dejó hace algunos años. Pero su trabajo e investigación siguen vigentes. Lo llamaban el Capitán Nemo, tal vez porque demostró ser la viva expresión del personaje literario de Julio Verne. Sin embargo, el mundo entero lo conoció como el francés más universal de los últimos tiempos. A los 87 años de edad, Jacques Cousteau decidió internarse para siempre en el mundo del silencio por el que vivió y al que conoció como nadie. Ese mundo que exploró sin descanso con el solo fin de revelar en la Tierra todos sus secretos. Durante 40 años, Cousteau surcó todos los mares que había elegido como escenario natural para sus miles de filmaciones y producciones literarias. Sus descubrimientos fueron tan fabulosos como ese mundo que lo aguardaba y lo cobijaba en cada nueva expedición. Su curiosidad se traducía en hallazgos que dejaban al descubierto su profunda atracción por ese espacio intensamente azul y misteriosamente oculto. Jacques Cousteau y el Calipso, su nave principal, forman parte de la leyenda. Conozcamos algo más de sus descubrimientos y aportes para la civilización. Supongo que como tú, Enrique, ¿cómo disfrutábamos cuando ponían las series de Cousteau? Yo no sé, me las he visto todas. Sin duda, sin duda. Yo creo que mucha gente de nuestra generación no tiene en la retina, ¿no?, grabadas esas imágenes del comandante Cousteau, ¿no? Y del Calipso, ¿no? Y del Calipso, qué tipo tan increíble. Y además la cantidad de cosas que nos dejó ahí. Yo probaba uno de sus escafandras, me gusta bucear un poquito, sí. Escafandras autónomas. Qué cantidad de cosas inventó y dejó ahí para entrar en ese mundo desconocido que es el mar, ¿verdad? Era un visionario.
Yo creo que era un científico, era un visionario, es decir, era un ingeniero militar, pero era, sin duda alguna, era un auténtico visionario, un hombre que tenía muy claro que la ciencia y el mar, sobre todo, no era un apasionado del mar, que en el mar estaba el futuro, ¿no? Y se empeñó en conocerlo. Y en demostrar lo que había, ¿no? Y realmente yo creo que conocemos mucha gente de nuestra generación, incluso gente más mayor que nosotros, yo creo que conoce el mar gracias a Cousteau, sin duda, ¿no? Yo creo que es como Félix Rodríguez de la Fuente aquí en España, ¿no? Al cual no he dedicado ningún capítulo en torno al mea culpa, y bueno, yo creo que merece la pena también, y aprovecho tu programa, sí, Miguel, para darle su sitio al doctor Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que nos enseñó también lo que era la naturaleza. Una vez le preguntaron a Cousteau si había visto cosas extrañas en el mar, esas luces, ovnis, ya que había pasado tanto tiempo. No sé si tienes alguna respuesta. Bueno, es que realmente lo que se plantea, justo como te he dicho antes, es que es un visionario, digamos, difícilmente calificable, ¿no? Es decir, hay varios proyectos, ¿no?, que lleva a cabo, algunos con financiación pública, otros con financiación privada. Tiene unas peleas continuas, sobre todo con las petroleras, tú sabes que estaban empeñadas especialmente en la explotación marina, sobre todo en los años 60, 70, ¿no? Y confían dinero, unas cantidades ingentes de dinero en los proyectos de Cousteau, ¿no? Con el afán puro y duro de que efectivamente existan colonias submarinas permanentes y la explotación de los recursos marinos sea mucho más fácil, ¿no? Que es realmente lo que plantea Cousteau a estas empresas, ¿no? Cuando lo que plantean las empresas no es lo convenido con Cousteau es cuando se aparta, ¿no? Y prefiere tirar por la calle de medio y seguir investigando él, ¿no? Pero realmente en la propia serie Mundo Submarino, ¿no? Y en el relato de algunos de los proyectos, algunos inacabados, ¿no?, que se llevan a cabo, hay historias realmente alucinantes, ¿no? Es decir, yo recuerdo, además lo relato en el libro, uno de los proyectos de colonia submarina en el Mar Rojo, donde, bueno, se sometieron el primero, ¿no?, a un grupo de submarinistas de máxima confianza, del entorno casi familiar, ¿no?, de Cousteau, a larguísimas temporadas, ¿no?, en el fondo del mar, adaptándose a las condiciones de presión, ¿no?, de temperatura, y bueno, realmente relatan algunos hechos muy curiosos, ¿no? Hay una anécdota que, si me permites, me ha llamado siempre la atención, porque nunca se ha hablado mucho de él, pero había un peluquero español en ese proyecto concreto que él llevó a cabo en el Mar Rojo, y en una película que él rodó y que luego consiguió un Oscar a la mejor película extranjera, una película documental, ¿no? Bueno, y aparece este peluquero español, no recuerdo el nombre, perdóname, y que me perdonen sus familiares, pero se hizo muy famoso porque aparecía y dejaba de aparecer continuamente de una forma muy natural, porque realmente la película realmente tiene poco de narración cinematográfica, es más documental que otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no?, nuestra pequeña contribución, ¿no? Y entonces, bueno, ver con tanta naturalidad cosas que se hacen de forma tan rutinaria, tan cotidiana, en una instalación que estaba a más de 20 metros bajo el mar y donde hubo personas que estuvieron más de 3 semanas sin ver la luz del sol y sometidas a esa presión, realmente debió ser algo espectacular, debió ser algo revolucionario, ¿no? Es sencillito verlo en la pantalla y bonito y eso, pero cuando te pones a pensar que son algunos de ellos los primeros que entran en esas profundidades, el que se pone en una escafandra autónoma que acaban de inventar, el que se mete en una colonia, un submarino que había hecho, o esos prototipos para navegar o ir por debajo del agua a máxima velocidad, tremendo, ¿eh? Sí, no, es que realmente fue, ya te digo, fue un visionario. Él yo creo que se obsesionó, bendita obsesión, ¿no?, con la conquista del mar, ¿no? Es decir, acercarnos de la forma más amable al mar, ¿no? Es decir, lo que tú comentabas al principio del tema de la escafandra, ¿no? Esa autonomía, ¿no?, para sumergirte, ¿no?, y estar durante periodos de tiempo más o menos largos bajo el mar, con esa autonomía, con esa comodidad, yo creo que fue fundamental, ¿no? Esos tanques que al principio, y yo creo que todos lo hemos visto en las primeras imágenes que tenemos de Cousteau, ¿no?, esos tanques enormes, ¿no?, que debía tenerse una fortaleza física para soportar lo enorme, a los rodajes y a los documentales ya de la última época, no mucho más estilizado, de un peso mucho menor y demás, ¿no? Yo creo que la verdad es que estamos hablando de un personaje que desde el punto de vista científico supuso un antes y un después, porque realmente las grandes expediciones científicas que protagonizó él, digamos, lo que había no eran solo cineastas y operadores de cámara, aunque fueran submarinas. Había una cantidad inmensa de biólogos, de cartógrafos, de geólogos, que tuvieron unas posibilidades que no había tenido nadie.
fuera del laboratorio, ¿no? Fue como Félix Rodríguez de la Fuente, alguien que nos enseñó el amor por la naturaleza, en este caso el mar, y sobre todo uno de los primeros en denunciar ciertas situaciones que ya se estaban viviendo, que quizá que con el tiempo se hayan agravado. Nos faltan figuras como él, desgraciadamente. Sí, señor. Y antes de ir a otro desconocido al espacio, la expedición Challenger. Brevemente, si quieres, ¿qué es esta expedición que también sirvió para conocer un poco más los océanos? Mira, esta mañana me preguntaba un compañero precisamente por el nombre de Challenger, y claro, le sonaba porque, tú sabes, hay un programa en una de las televisiones nacionales donde, bueno, pues se hace repaso de lo que sucedió en un año determinado, ¿no? Y estaban hablando del año 86, ¿no? Y precisamente un transbordador espacial de nombre Challenger se destruyó al inicio del vuelo con los 7 tripulantes, ¿no? Y entonces, claro, le sonó todo. Y claro, es que se llama Challenger, le tuve que explicar, se llama Challenger precisamente por un navío que fletó la Royal Society, la Sociedad Inglesa de Ciencia, ¿no? Con fondos propios. El gobierno le asignaba ya a primeros del siglo XIX, mediados del siglo XIX, le hacía una asignación, pero lógicamente los socios de esa sociedad también, de alguna manera, entregaban recursos a la sociedad para proyectos científicos, y este fue uno de los proyectos. Y fíjate que el proyecto tenía su enjundia, ¿eh? Estamos hablando de mitad del siglo XIX, últimos 30 años del siglo XIX, y se les ocurrió medir la profundidad del mar, cartografiar las profundidades del mar. Imagínate con los instrumentos que tenía. Pero yo con lo que aluciné más es cuando hablas ya con gente, te documentas y te das cuenta de que muchos de los datos, muchos de los resultados científicos de la expedición están plenamente vigentes. Es decir, hay errores nimios en cuanto a profundidades, hay errores nimios en cuanto al cartografiado de la orografía submarina, y realmente ahí, como tú has comentado antes, ni había batiscafo, ni había submarino, ni había nada, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede llegar muchas veces con utensilios que hoy nos parecen absolutamente rústicos y caseros, no a una precisión semejante, ¿no? Medir profundidades, velocidad de corrientes, datar corrientes submarinas, en fin, algo bestial, ¿no? Con un navío, el Challenger, ¿no? Fletado por una sociedad científica y bueno, resultados que siguen vigentes hoy, pues casi siglo y medio después, ¿no? Casi a punto de terminar. Nos vamos de ese profundo azul desconocido al espacio a dar los últimos toques de estas grandes expediciones, atisbos de avances que han cambiado la humanidad. Simplemente estamos abriendo la puerta. Ojalá queráis penetrar más y conocer. Tras esa introducción, nos vamos al espacio. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hablando de aventuras épicas, no podíamos olvidarnos de los viajes a la Luna. This is Apollo 11, this is Houston through Tenerife, over. Apollo 11, this is Houston through Tenerife, over. Roger, 11, this is Houston, we're reading you loud and fairly clearly. For your information, Canary radar shows you in a 103.0 by 103.0 orbit, over. Es el audio original de la misión del Apolo 11. Un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad. Conozcamos algo más de esta aventura. Y lo primero que te pregunto, Enrique, ¿realmente se llegó a la Luna o nos han metido una bola tremenda, como cuentan los conspiranoicos? Yo creo que, como tú bien dices, ¿no? Eso es una teoría de conspiranoicos. Se llegó a la Luna. Evidentemente se llegó a la Luna y hay evidencias más que notables de que se llegó a la Luna, ¿no? Hombre, a mí no me importa fantasear con Stanley Kubrick, del cual me reconozco admirador, pero ni Stanley Kubrick rodó en ningún plató secreto en Nevada, ni muchísimo menos. Hizo una película que para mí es un auténtico lujo, que es 2001 Odisea del espacio,
espacio, pero hasta ahí llegó, ¿no? Ese fue su único contacto con la misión espacial. Y no hay algo de cierto, dicen que había muchas pruebas de que se llegó a la Luna, pero como no había medios, pues Kubrick hizo eso para decir, ahí están las imágenes, y lo que nos mostraron no eran realmente las imágenes de que ponían los pies, o también es otra conspiración, ¿no? También es una teoría meramente conspiratoria. Tú sabes, se pone, sobre todo los creacionistas lo ponen todo en solfa, pero sin duda alguna se llegó por motivos políticos, pero se puso mucha ciencia de por medio. Yo creo que por un sueño romántico, al final terminó convirtiéndose en un reto político, y se puso a toda la ciencia, a una ciencia multidisciplinar al servicio de este proyecto, ¿no? Y yo creo que las consecuencias todavía las seguimos disfrutando y viviendo, ¿no? Eso, qué cantidad de cosas, de avances científicos se llevarían ahí, ¿no? Ordenadores, programas, ¿no? Mira, hay una película que recomiendo a nuestros oyentes, una película del año pasado, protagonizada por Kevin Costner, entre otros, que se llama Figuras Ocultas, donde se habla, hablando de científicos y científicas olvidados, de 3 mujeres afroamericanas, ¿no?, que fueron claves, ¿no?, en el triunfo del Apolo 11, ¿no?, de la misión Apolo 11 y el vuelo de Shepard, el primer norteamericano en órbita espacial, ¿no? Y te das cuenta la cantidad de ramas de especialidades científicas que se ponen en juego, desde ingenieros, informáticos, biólogos, para ver cómo se comportaba el cuerpo humano en unas condiciones extremas, en fin, absolutamente de todo, ¿no? Y bueno, las consecuencias están ahí, desde la simple y hoy tan denostada comida liofilizada que utilizaron los astronautas, ¿no?, hasta la combustión, el tipo de combustible que se utilizó, el tipo de material que se utilizó novedoso, ¿no?, en la construcción precisamente en la película se detalla, ¿no?, el tipo de materiales, porque probaron una enormidad de materiales simulando, ¿no?, las condiciones que se iban a encontrar a la entrada y a la reentrada en la atmósfera, ¿no? Y realmente la cantidad de especialidades científicas que se ponen en juego, incluso las matemáticas en este caso, ¿no?, para que esa misión tuviera éxito, la verdad, no nos hacemos una idea, ¿no?, todavía, ¿no? Uh-huh. Y eso de que vieron en aquella primera visita a la Luna, esa parte que censuraron o que quitaron, donde los astronautas dicen que estaban viendo cosas raras, ¿también conspiración? Probablemente haya de todo. Yo creo que como toda misión especial, yo creo que los astronautas, tú sabes que los procesos de selección eran durísimos. Normalmente, en el caso de Armstrong, era un antiguo militar, de hecho era un piloto militar, condecorado en Corea y demás, que al final pasa al mundo civil y de allí es reclutado precisamente por la NASA. Sus compañeros eran militares, eran pilotos militares, ¿no? Luego se preparan y se convierten en astronautas, ¿no? Pero sin duda alguna eran gente no fanáticos, y quiero que se me entienda, ¿no?, pero sí muy leales, muy fieles, ¿no?, al proyecto y a la jerarquía, ¿no?, que comandaba el proyecto. Con lo cual probablemente se llevaron, en el caso de Armstrong sobre todo, no se llevarían a la tumba seguramente más información de la que realmente se ha catalogado y se ha expuesto, ¿no?, a nivel público. Pues sí, no me extrañaría en absoluto, ¿no? No me extrañaría en absoluto, porque ten en cuenta además que estábamos en el momento álgido de la Guerra Fría, y entonces, bueno, yo creo que como secreto militar, como secreto científico, se guardaron información, no me cabe ninguna duda, ¿no? Ya. ¿Cómo ha avanzado todo? Hubo más misiones donde se iban desarrollando, y supongo que los ordenadores que llevaban entonces entran hoy en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda. Yo veo precisamente, y vuelvo a hacer referencia a esta película, ¿no?, a la cual recomiendo, me parece una película estupenda y muy bien documentada, ¿no?, desde el punto de vista científico, ¿no? Unas enormes computadoras, ¿no?, para unos cálculos que nos parecen ridículos hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, son los cálculos que se hicieron, y cuando uno ve no solamente a la computadora, sino ve a 40, 50 matemáticas y matemáticos, ¿no?, haciendo números, haciendo todo tipo de algoritmos matemáticos para describir las órbitas, ¿no?, que debían llevar tanto a la entrada en órbita lunar como a la salida o reentrada en la atmósfera terrestre, te quedas alucinado, ¿no? Hoy en día son cálculos que pueden hacer computadores de mucho menor potencia y con la misma efectividad, ¿no? Enrique, casi terminando, ¿por qué no han vuelto a la Luna? ¿No será cierto eso que cuentan? Vuelvo a ser un poco conspiranoico, que como algunas informaciones dicen, tuvieron que
explotar bombas atómicas para quitar las huellas de otras civilizaciones que había de construcciones en la Luna, y esa es la razón por la que no han vuelto, o hay otra razón? Vete tú a saber, pero vamos, de momento lo que sí es cierto es que ya los chinos están preparando misiones, es decir, tienen prevista una misión para el año 2020, quieren posar a un hombre para se sabe poco, pero sí anunciaron oficialmente que una misión tripulada se posaría en la Luna para el año 2020, estamos hablando dentro de 2 años. Ya sabemos que el régimen chino no es precisamente un alarde, ¿no?, de publicitar lo que hace, pero en fin, parece que hay otra vez un interés no tanto científico, pero sí económico por volver a la Luna, ¿no? Parece que ahora nos hemos dado cuenta de que en la Luna hay cosas que nos interesan, Miguel, y que, bueno, aquello que se hizo con un afán propagandístico y, bueno, de desarrollo científico, sin duda alguna, ahora parece que tiene otra vez otro tipo de interés, ¿no? Incluso a lo mejor puede ser un interés geoestratégico, no te quepa la menor duda, es decir, quien tenga bases allí, pues bueno, a lo mejor tiene un lugar, un observatorio privilegiado, digamos, ¿no? Ya. Última noticia que ha salido, ese cohete con 3 otros cohetes y dentro un coche que va a darse una vuelta por ahí. Tremendo donde nos está llevando la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Sí, porque yo creo que la iniciativa privada en esto tiene mucho que decir, Miguel. Lo hemos comentado antes cuando los gobiernos, las coronas apoyaban, ¿no?, este tipo de aventuras científicas a lo largo de la historia, como hemos podido constatar, ¿no? Pero yo creo que la iniciativa privada tiene mucho que decir, tiene muchísimo que decir en el mundo de la carrera espacial, porque yo creo que, al hilo de lo que te he comentado antes, ¿no?, del tema de la explotación científica de muchos recursos, ya hay proyectos alucinantes, ¿no?, de explotar los océanos de hidrocarburos que hay en Titán, una de las lunas de Saturno, ¿no? Es decir, hoy en día parecen un futurible un poco lejano, ¿no?, pero a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Y del mundo de la iniciativa privada pueden venir cosas y buenas, ¿no? En este caso, fíjate, un cohete como el Falcon no es un cohete desarrollado por la industria espacial norteamericana, sino por una iniciativa privada que ha puesto en marcha un proyecto para buscar una nave de carga de mucho mayor tonelaje que las habituales, que normalmente el único sentido que tienen es el de la observación científica, la recolección de datos, y esta nave ya se propone otras cosas, ¿no? Ya parece que hay otros intereses. Al menos, de momento, lo que reconocen es que hay un interés turístico, un interés... pero bueno, da la impresión de que cuando se busca una nave de grandes proporciones y de gran capacidad de carga, no parece que sea solamente para transportar turistas, ¿no? Ya, la ciencia ficción ya está aquí, y a lo mejor llega detrás alguien con ellos. Seguro. Y antes de despedir esta hora, antes de dar paso a las noticias, nos vamos hasta Murcia para daros información de esa nueva cita en este programa especial de Semana Santa, esa nueva cita del Espacio en Blanco hasta Murcia. Antonio Pérez, buenas noches. Hola Miguel, muy buenas noches. Terminando los preparativos de ese supercongreso, 5º congreso Más Allá. Sí, señor. Rápido, recuérdanos quiénes van a estar. Pues va a estar, por orden, Aldo Linares, Jesús Callejo, Javier Arriés, Pedro Amorós, Josep Guijarro, Jerónimo Tristante y usted, don Miguel Blanco. Quiero decir también que, como imagino que lo dirás tú, el programa Espacio en Blanco será desde allí también ese fin de semana. Sí, señor, haremos el programa desde allí, un elenco de gente profesional de estos temas con los cuales te puedes encontrar en esos días. Recuérdame las fechas. Sábado 5 y domingo 6 de mayo del 2018. Ya queda menos, ¿eh? Ya queda nada, vamos en la cuenta, nos queda prácticamente un mes. 5 y 6 de mayo, y forma de contacto la gente que quiera reservar, que todavía tenemos algunas localidades, ¿verdad? Recordar también, o insistir en que es un... Todavía localidades. www.congresomasallá.com. Una vez dentro, lo único que hacer es seguir los pasos para inscribirse, muy sencillo todo. Perfecto. Congreso Solidario, ¿verdad? Sí, señor. Este año los beneficios del Congreso irán a parar a la Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico de Murcia. Vale, te iba a decir que te esperases un poquito porque querías... Recuérdame de nuevo la página web del Congreso. www.congresomasallá.com. Vale, aún tenéis oportunidad, no las últimas, tenéis siempre oportunidades para estar con nosotros en esa fecha en mayo, 5 y 6 de mayo, en el Congreso en Murcia, Congreso Solidario, con un montón de gente guapa que controla estos temas. Fuerte abrazo, te veo prontito, y a llenar ese... el lugar, se me ha olvidado decirte, ¿cuál es el lugar? ¿Teatro? Teatro Circo. Casi nada, súper bonito ese lugar. Ahí nos vemos. Fuerte abrazo. Un abrazo, nos vemos en nada. Nos vemos prontito, hasta ahora.
Hemos de hacer una pausa, paramos este viaje del mundo del misterio y dejamos tiempo para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es tiempo de actualidad, pero enseguida regresamos. Las redes sociales continúan abiertas. Blanco Radio, ya sabéis, en Facebook y en Twitter, y espacio_en_blanco@rtv.es por si queréis mandar algún mensajito. Y el número de WhatsApp, lo repetimos, 652-03-5934, siguen abiertos para vuestras comunicaciones. Al regreso vamos a la búsqueda de las leyendas en las matemáticas y a la búsqueda de un animal legendario como es el unicornio. Ya veréis qué interesante. Volvemos enseguida, no os lo perdáis, hay mucho más tiempo de misterios aquí en Radio Nacional en este programa especial. Enseguida volvemos. Comienza una nueva hora de misterios. Tras la información regresamos. Hay unos cuantos enigmas esperando, con la bienvenida para todos en esta segunda parte del Espacio en Blanco, programa especial. Pedro Verástegui es nuestro técnico esta noche. Las gracias a todos ahí por seguir conectados, compartiendo y llenando este espacio en blanco y este tiempo de enigmas. Y para seguir nos vamos a conocer leyendas de unicornios, de matemáticas. Ya veréis que será interesante. Comenzamos tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Nuestro próximo tema nos lleva a investigar el mundo de las matemáticas, un universo complejo y fascinante. Las matemáticas no fueron inventadas por una sola persona, ni tampoco por un grupo social. Aparecieron de forma natural en diferentes lugares y épocas, debido a la necesidad de llevar cuentas. Al principio esa necesidad era limitada, pero a medida que las sociedades se fueron haciendo más complejas, las matemáticas fueron evolucionando y adquiriendo nuevas aplicaciones. Las matemáticas empezaron con la invención de los números. La necesidad de contar del hombre prehistórico era algo limitada, como la de los pueblos cazadores y recolectores que perduran en nuestros días. Pero todos esos conocimientos fueron evolucionando, haciéndose cada vez más complejos, para llenar un vacío en las sociedades que se iban desarrollando. Hoy los científicos nos dicen que si alguna vez nos llega un mensaje procedente de otro planeta o de otra galaxia, el tipo de mensaje con mayor probabilidad de tener sentido estará expresado sin duda de forma matemática. Viajemos al universo de las matemáticas para conocer algo más de sus secretos y leyendas. Nos vamos a tratar de conocer algo más de ese misterio que son las matemáticas. Nuestro invitado Vicente Muñoz Puelles. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, miembro del Consejo Valenciano de Cultura desde 1999, eso dice la Wikipedia de ti. Te has llevado todos los premios del mundo de la ciudad de Valencia, en el 84, en el 87, en el 2001. Tus obras se han publicado a un montón de idiomas, ¿verdad? Sí, ciertamente. Y escribes tanto literatura para gente joven como que otro tipo de literatura. ¿Cómo te dio por escribir esto de las matemáticas? Cuentos y leyendas de las matemáticas. Bueno, cada año hago varios libros y regularmente trabajo para una serie de Anaya que son cuentos y leyendas. Entonces había hecho cuentos y leyendas del mar, donde contaba pues las historias de la Atlántida, de las sirenas, de las serpientes de mar. Había hecho cuentos y leyendas de la tierra, donde contaba historias de volcanes, de terremotos, del infierno, de fósiles. Y entonces, estábamos pensando cuál sería el libro siguiente,
cuando me dijeron, bueno, pero tú hace tiempo que nos propusiste hacer cuentos y leyendas de las matemáticas. Y yo la verdad es que no lo recordaba, pero no, porque son cosas que muchas veces, si no se han plasmado inmediatamente, pues no lo recuerdas. Y entonces, bueno, pero enseguida me apeteció, fuera idea mía o no, me gustó mucho. No sabía que el encargo iba a ser un poco más difícil de lo que yo esperaba, en el sentido de que había muy pocos cuentos y leyendas reales de las matemáticas, porque claro, los cuentos y leyendas pertenecen a un periodo prelógico, antes de que realmente las matemáticas existieran. No había una leyenda real sobre el origen de los números, por ejemplo, o sobre, en fin, cualquier otra cosa relacionada con la aritmética o la geometría. Y entonces, bueno, fui buscando e inventándome historias. Y aquí salió esas cuentos y leyendas de las matemáticas, y ya entramos en tema. ¿Cuándo nacen las matemáticas? ¿Cuándo le surge al hombre la necesidad por contar, quizá? Sí, claro, por medir, bueno, porque claro, al principio, hace unos 10.000 años se supone, al principio no era necesario, porque las cosas que se contaban eran demasiado simples, bastaban 1, 2 o 3 cifras números para contabilizarlas. Pero claro, cuando el hombre se instaló en la ciudad, imagino, y empezó a tener cabezas de ganado, las cabezas de ganado se tenían que contar, porque si no desaparecían o las robaban. Entonces imagino que fue el hecho de tener cosas y tener que repartirlas lo que hizo que las matemáticas prosperaran y los números existieran. En una parte, en las primeras páginas de tu libro, dices que el hombre prehistórico, los pueblos cazadores y recolectores como los bosquimanos de África, los inuit de las regiones de América, los aborígenes de Australia, carecen de nombres superiores al 2, al 3 o al 4, y cuando hay más de ellos dicen muchos, o muchísimos. Sí, claro, perciben las cosas de una manera, digamos, muy detallada, pero al mismo tiempo muy genérica. Son muy específicos en lo que se refiere a las pequeñas unidades, diferencian intensamente las pequeñas cosas, pero no tienen nombres tampoco para cantidades muy grandes. Escapan, digamos, a su necesidad. Por eso no las comprenden. No tienen palabras a veces para designar un bosque o una cadena de montañas, porque les llama la atención es cada árbol y cada roca, digamos. Yeah. Y como decías, hace unos 10.000 años el hombre se asienta en los ríos, en el Tigris, en el Nilo, en el Amarillo, y ahí es cuando ya hay que contar las cosas que uno tiene. Pero hay alguien que invente los números, ¿surgen de algún sitio, surgen en diferentes lugares? Sí, bueno, se supone que sí. Hay varias teorías. Normalmente se les atribuye un origen sumerio, y porque se entiende que algunas partes del lenguaje cuneiforme se refieren a números. Y sin embargo, los números que utilizamos naturalmente son la numeración indio-arábiga o la numeración árabe, que tampoco debe proceder de Arabia, sino presuntamente de la India, y luego durante mucho tiempo, como sabéis, se ha utilizado la numeración romana. De manera que hay algún tipo de numeración como la maya, que no estoy seguro de que se haya descifrado o no. Posiblemente con los números ocurrió lo mismo que con las letras, es decir, que surgieron al mismo tiempo en diferentes lugares, al mismo tiempo o en un tiempo parecido, porque claro, lo que existía era una necesidad de numerar y de contar, una necesidad colectiva. Y dices aquí que la primera evidencia quizá de los números está expuesta en el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bélgica, ese hueso. Cuéntame. Bueno, claro. Sí, es un hueso de origen africano que encontró un arqueólogo belga, y
es verdad, está ahí en Bruselas. Y lleva son unas líneas simplemente, pero de esas líneas se deduce cierta complejidad, ciertas observaciones que parecen relacionadas con las fases de la Luna y con otros movimientos de los planetas. En cualquier caso, se refiere a lo que se refiera, representa una especie de numeración, hay una cuantificación de las cosas. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En el libro recoges algunas de estas leyendas. La torre del dios Tot, de la mitología egipcia. Cuéntame qué es esto, qué pasa ahí. Se supone que Tot escribió o inventó un sistema de numeración, un sistema jeroglífico, que presuntamente era demasiado complicado, y entonces no resultó útil, como también eso pasó a veces en algún otro lugar. Por ejemplo, en China, las primeras numeraciones, los primeros ideogramas que representaban números resultaban demasiado prolijos, eran difíciles de repetir, simplemente escribiéndolos. Claro, es cierto que entonces la gente que contaba, tanto en Egipto como los escribas y los expertos en general, eran gente muy educada, muy selectiva, gente que se educaba para eso, para que supieran representar los números mediante imágenes. Bueno, es también lo que se hacía con las letras. Muy poca gente entonces realmente sabía escribir. Y lo del dios Tot, se refiere precisamente a eso, a la complejidad de la manera de escribir o de representar los números. ¿Los números y luego la matemática nacen al mismo tiempo o hay que diferenciarlo? No sé si representar los números ya es una forma de matemática, porque claro, hay un orden de los números también, y entonces, claro, el orden es necesario para luego pasar a las operaciones. Entiendo que sí, que ya desde el momento en que existen los números y se utilizan para contabilizar, claro, se hacen operaciones muy sencillas, simplemente de agrupar cantidades, y eso ya tiene cierta relación con la aritmética. Seguimos con leyendas, la de Hipatia. Hablas de ella en el libro. ¿Y qué tiene que ver Hipatia con las matemáticas, con los números? Perdón, era una matemática importante en Alejandría. Era discípula de muchos otros. Claro, cuando Alejandría, era el centro de la civilización helenística, y era discípula de grandes matemáticos que vivían allí en Alejandría. No recuerdo si también era directora de la biblioteca o profesora de matemáticas en la biblioteca, donde no solo se leía, sino que también se enseñaba. Entonces, un cúmulo de envidias y de recelo hacia ella, quizá por la importancia de su cargo, o quizá porque el cristianismo en ese tiempo entendía mal o se llevaba mal con el paganismo, al menos en Alejandría. El caso es que hubo una conspiración contra ella y contra otros, y los cristianos la mataron. Entonces, existe la superstición de que desde entonces su fantasma aparece de vez en cuando para salvar las bibliotecas de algunos escritores. Y entonces, hay muchos escritores que le han dedicado poemas por haber salvado sus bibliotecas, y también se cuentan casos en los que no ha podido intervenir y no ha salvado la biblioteca, yo que sé, de Jack London o de Aldous Huxley, por ejemplo. ¿Y aparece en todo el mundo?
Sí, bueno, claro, los escritores tienen cierta afinidad, es como si fuera una especie de patrona de los libros y de las bibliotecas, y sí, aparece, o al menos, claro, es algo que más bien se imagina, pero claro, todos los escritores son fantasiosos. Ya. Bueno, y además los fantasmas pueden aparecer en cualquier sitio. Bueno, claro, es que yo imagino que los fantasmas somos un poco nosotros mismos, quiero decir que proyectamos nuestros deseos en cualquier forma de ficticia o no, de la imaginación, y también son nuestros antepasados y nuestros amigos. Todo lo que nos rodea puede producir de alguna manera algo equivalente a un fantasma, y el fantasma de Hipatia se puede presentar en cualquier momento, sobre todo en los momentos de peligro, cuando hay un incendio. Yendo a cosas que se pueden tocar más, vamos a Sudamérica. Nudos, quipus y ábacos son los primeros instrumentos que servían para contar, no solamente en Sudamérica. Los quipus quizás sí. Sí, claro. Bueno, los quipus son un poco raros, es decir, no se han llegado a descifrar los pocos que se conservan, porque se destruyeron muchos. Contienen una serie de nudos también, y de formas, de hilos superpuestos. Es como una especie de entramado de números que se conocen mal, pero que deben significar varias cosas, y que entonces sí se entendían y ahora se entienden mal. Pero bueno, servían como un ábaco, una representación numérica para llevar las cuentas de la casa o de algún tipo de organización. Los españoles, los conquistadores, desconfiaban de ellos porque suponían que los nativos, los indios del lugar, los utilizaban como un sistema de comunicaciones, es decir, enviaban un quipu a otro, y entonces sospechaban que eso era una especie de conspiración. De ahí que los quemaran, pero en fin, sí se han conservado muchos y se siguen estudiando. Ellos tenían los quipus. Sí. Disculpa, no te quiero cortar, sí. No, que los ábacos, en cambio, sí que han prosperado, sí, y se siguen utilizando en muchos lugares, todavía en el lejano oriente, y en Rusia también, o al menos hasta hace muy poco. Eran reacios a utilizar calculadoras, y como habían desarrollado, mucha gente tiene esa habilidad manual, contar con una gran rapidez utilizando un ábaco. Es una cosa vertiginosa, y entonces el ábaco sí que ha prosperado, y los nudos han dado lugar a un campo matemático que es la teoría de los nudos. Se cuantifican y se juega con ellos. Hablando esta noche de algunos misterios, algunas leyendas de la matemática con Vicente Muñoz Puelles. ¿Hay números mágicos, Vicente? Para mucha gente sí, pero eso, al principio del libro hay una cita de Dickens que dice algo así como que se cuenta que hay números, que hay varios números. Para unos el número mágico es el 1, el 3 creo, otros dicen que el 7, pero el verdadero número mágico es el 1, algo así. Es decir, realmente cada uno elige sus números mágicos, y es más proclive a unos que a otros, pero yo diría que los más reputados pues son el 3, quizá el 7 y seguramente el 13. ¿Y por qué, te pregunto? ¿Por qué el 3? ¿Quizá algo tiene que ver con la Trinidad? Sí, claro. Al 3 se le atribuye en principio cierta ambigüedad, porque se suele considerar que el 1 es el principio, yo hablo claro de una manera muy general, que el 1 es el principio de todo, que el 2
lleva en sí una especie de principio de destrucción, es lo contrario del 1, y que el 3 enlaza ambas cosas. Es como el 1 y el 2 juntos. Entonces eso ya hace que se le atribuya una cierta cualidad mágica. El 7, bueno, se ha utilizado mucho. No recuerdo exactamente, en el libro está por qué razón lo nombro. Pero es verdad que, bueno, hay las 7 maravillas de la antigüedad, los 7... pecados capitales. Pecados capitales, efectivamente. El 7 es incluso demasiado abundante. ¿Y el 13? No sé si preguntártelo. Sí, bueno, sí, no, porque no. El 13 es, bueno, es un número que la superstición considera un número pernicioso. Tú sabéis que en muchos hoteles no hay, en algunas en aviones tampoco está, aviones, y pasa que entonces parece que el principio de la superstición en torno al 13 es que va después del 12, y el 12 constituía un número también mágico, en cierta manera, para la contabilidad, porque a veces se contaba en forma de docenas. Entonces, el final de la docena, bueno, no se sabía qué iba a ir después. La docena cerraba una cosa y era el final de algo, y el número que venía después resultó ser un número negativo. Hay incluso una superstición que quiere decir, las personas que tienen miedo o aversión al 13, esa fobia se llama triskaidekafobia, y es la manía al 13. Hay gente que sí que la sufre, como evita pasar por una escalera, pues evita dormir en una habitación 13, pero en fin, o que haya 13 invitados. Ya. ¿A ti te importaría dormir en una habitación? No. Yo estoy muy curado de supersticiones. De ese tipo de cosas. Vale, en breve, que estamos terminando. El 0 y el pi, dos números extraños. Y el 0, ¿quién inventó el 0? ¿No? ¿O cómo se dieron cuenta del 0? Bueno, después de hacer este libro que diga, incluso me han contado una especie de teoría o de leyenda nueva que no figura en mi libro, que se refiere al dibujo de los números. Entonces me dice que los números se han generado por la cantidad de ángulos que tienen. Es decir, el 0 no tiene ninguno, el 1 tiene 1, el 2, si se escribe con segmentos rectos, pues tiene dos ángulos, y así. Es decir, el 0 puede nacer por omisión, pero sobre todo el 0 tiene sentido para justificar el orden de los números. Claro, no es lo mismo 10 que 100 o que 1000, y entonces cumple esa función de convertir las unidades en decenas o en millares. Parece que el origen, si no es indio, pues es del sudeste de Asia en general. También parece que se ha encontrado en lápidas sumerias, pero no lo sé. Las que sí que se conocen son representaciones del 0 muy antiguas en la India. Y el número pi, que eso sí que del 3, 14, 16, no sé cuánto. Sí, bueno, el número pi posiblemente es uno de los números más famosos y más representativos. Pero bueno, no es un número en sí, sino, bueno, como sabéis, es un número decimal. Sí, como has dicho muy bien, es la relación entre la longitud y la circunferencia de una rueda y su diámetro. Entonces da una distancia fija, es decir, es un número fijo. Ya los antiguos, al ver cómo se movían las ruedas de los carros, se habían dado cuenta
de que cada vuelta de rueda significaba un avance del carro, de un número mayor que el 3, una cosa así. Y entonces, bueno, es un número que es muy útil desde un punto de vista de la geometría, y sirve para medir muchos cuerpos, muchas dimensiones. A veces, bueno, hay gente que sabe recitar, digamos, los decimales, infinitos decimales de memoria. Y bueno, hay muchas cosas curiosas en torno al... Ahí cuento que no es una leyenda propiamente dicha, sino una historia de un hombre que determinó que, en fin, por pura cabezonería, que no era 3,14 tal, sino 3,2. Y entonces en un estado de americano quiso conseguir, incluso legalmente, que eso se enseñara en las escuelas, y bueno, incluso patentó esa. Él creía que todos los demás se habían equivocado y que solo él se había dado cuenta de que era 3,2 y no 3,14, 16 tal. Y dando ya un salto a nuestro mundo, de repente la matemática se convierte en un lenguaje universal y llega hasta las estrellas. Hay mensajes matemáticos que se han encriptado, se han mandado en algunos de los vehículos, ¿verdad? Y se piensa que si hubiera una civilización extraterrestre, la mejor forma de entenderse con ella sería o la música o las matemáticas, que tienen mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, claro, la música y las matemáticas, para Pitágoras, desde luego, eran la misma cosa. Y en cierto modo sí lo son. Lo que ocurre es que, bueno, las matemáticas no siempre se escuchan, pero los antiguos griegos sí que hablaban de la música de las esferas, y en ese sentido pues todo es como una vuelta al espacio, es decir, como si quisiéramos escuchar las estrellas, porque es cierto que bueno, hay muchos aparatos ahora mismo enfocados hacia el espacio, esperando obtener alguna señal extraterrestre, porque como he sabido, hay una posibilidad, hay una certeza absoluta que hace que es seguro que hay una vida extraterrestre en algún lugar, dada la enorme cantidad de astros que hay. Entonces permanecemos un poco atentos a las señales que nos puedan venir del espacio, y nosotros también procuramos emitir algunas o lanzar algunas en las ondas espaciales para que lleguen a algún otro tipo de inteligencia, en este caso extraterrestre. Se supone que tardarán en llegar, es difícil que las alcancen, que las intercepten, porque claro, el espacio es muy amplio y no tiene por qué coincidir que estas señales que mandamos, normalmente escritas en placas o grabadas en placas donde hay figuras humanas, hay fotografías de animales. Bueno, se han hecho varias de estas placas, cada una, a veces se les envía también música, se les envían operaciones matemáticas para que se distraigan y para que entiendan también, si eso ocurre alguna vez, quizá cuando ya nos hayamos extinguido. Pero el mensaje está mandado ya. El mensaje ya está mandado, y al menos se sabrá que hemos existido, que en algún lugar, porque claro, en esas placas también se determina nuestra posición, y entonces no será difícil para quien las encuentre luego determinar dónde estábamos, estemos ya o no estemos, porque además, claro, el mensaje de vuelta también tardará miles de años en llegarnos, si no más. Cuentos y leyendas de las matemáticas ha sido simplemente una incursión pequeñita en todo este mundo increíble. Vicente, no sé si tienes página web. ¿Hay forma de tener más información de todo eso, si quieren, aparte de buscar el libro? No, la he tenido, pero creo haberla perdido. Sí, y no estás en redes sociales tampoco, en esas cosas. No. Bueno, buscar Vicente Muñoz Puelles y ya veréis la cantidad de referencias que hay.
Yo te lo agradezco que hayas estado con nosotros y por estos datos que nos has dado de las matemáticas. Seguiremos tu trabajo y esperaremos las nuevas obras que haces. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Mi pequeña biblioteca de Alejandría. Es donde doy clase a los niños. Un cono de Apolonio. Así es. Lo he hecho para enseñarles las 4 curvas. El círculo y la elipse. Orestes ya debería haber llegado. La parábola y la hipérbola. Oh, es precioso. Lo miro muchas veces y me pregunto, ¿por qué razón convive el círculo con formas tan impuras? Disculpadme. Ahora mismo, en este instante, la Tierra entera podría estar moviéndose. Y nadie se da cuenta. Hipatia, mira a tu alrededor. Muerte. Horror. Destrucción. Si los astros se movieran en círculo, ¿por qué compartirían esa perfección con nosotros? Desde Platón. Todos. Aristarco, Hiparco, Ptolomeo. Todos han intentado armonizar las observaciones con órbitas circulares, pero... ¿y si otra forma se oculta en los cielos? ¿Otra forma? Señora, no hay forma más pura que el círculo. Tú nos lo enseñaste. Lo sé, pero solo supón que la pureza del círculo nos ha estado impidiendo ver un poco más allá. Del mismo modo que el brillo del sol no nos deja ver las estrellas. Debo empezar otra vez. Con nuevos ojos. Debo reconsiderarlo todo. He de replantearlo todo. Acercarme un poco más a la respuesta. Con eso, me iría a la tumba como una mujer feliz. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Son las 6, las 5 en Canarias. Sigue la actualidad del día en Radio Nacional de España. Desde las 6 de la mañana, Alfredo Menéndez te cuenta cómo viene el día. Albacete celebra... A la 1 de la tarde, tu comunidad será la protagonista en nuestros informativos territoriales. De nuevo, en Crónica Política... Fernando Martín te actualiza la información nacional e internacional a las 2 de la tarde. Las reacciones de las distintas... Y desde las 7 de la tarde, Miguel Ángel Domínguez repasa la información del día y nos adentra en el mundo del análisis y la reflexión de la actualidad. Vamos a recoger todas. Informativos de Radio Nacional de España. Y seguimos, hay más leyendas, vamos tras ellas. El invitado especial que espera ahora nos lo cuenta. Haber convivido con el Homo sapiens en Europa hace 40.000 años. De acuerdo con las descripciones científicas, esta especie medía 2 metros de altura, 4 metros y medio de largo y pesaba cerca de 4 toneladas. No era carnívoro y solo comía hierba. Son algunos de los datos de este ser de leyenda. Pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Vamos a la búsqueda de animales mitológicos, de seres de leyenda que a lo mejor son más reales de lo que pensamos, y nos vamos a hablar con un historiador, Carlos Fontgavira. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Estás en Sevilla? Estoy aquí en la capital hispalense. ¿Eres oyente del Espacio en Blanco? Sí, lo soy. Vale. Eres miembro de la Asociación Española de Africanistas, estás preparando tu tesis doctoral sobre temas de alemanes en el Camerún. Has viajado por un montón de países, veo aquí Camboya, Rusia, Etiopía, Mongolia, Nepal. ¿Te gusta viajar también? Sí, y los importantes sobre todo es los que quedan por recorrer todavía, son los importantes. Nos quedan muchos todavía, ¿verdad? Bastante. Vale, ¿y por qué lo haces? ¿Qué buscas? Sobre todo en este tema que hoy queremos sacar, el unicornio de la India.
¿Qué andabas buscando? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué buscabas en esta historia? Bueno, la verdad es que yo soy bastante idealista, lo cual en los tiempos que corren no sé si es un defecto o una virtud. Una virtud siempre. Y bueno, desde pequeño siempre me ha atraído lo que es el mundo natural. Luego cuando fui creciendo, estudiando, bueno, fui desarrollando también el gusto por la historia, hasta convertirlo en lo que es los dos amores de mi vida, vamos, la historia y la naturaleza. Y veía que la historia del unicornio aunaba esas dos pasiones, tanto lo que es la historia, o sea, los viajeros, los conquistadores que llegaban a la India y traían a Europa las historias del unicornio, y luego los propios relatos de la vida salvaje de la India, ¿no? Que incluso a día de hoy ofrecen bastantes pistas naturales del animal que se esconde detrás del mito del unicornio. Pero bueno, Carlos, la idea que tenemos todos, yo tengo al menos, o que teníamos todos del unicornio, es ese caballo blanco con un cuerno en la frente, ¿no? Un caballo con un cuerno. Esa es la leyenda, esa es la idea que tenemos, un tanto romántica. Sí, exacto. El cine de temática medieval, sobre todo, ha popularizado mucho esa imagen que tú has descrito, ¿no? La del caballo blanco, ¿no? Elegante, galante incluso, con un gran cuerno insertado en la frente, ¿no? Eso es lo que parece también que es el denominador común de todas las épocas, ¿no? Lo del cuerno. Uh-huh. Pero, como iremos viendo, desde la antigüedad lo que cambia es la base que sustenta ese cuerno. Incluso en épocas más recientes se llega incluso a confundir lo que llamo yo los falsos unicornios al animal con una serie de criaturas totalmente disparatadas desde el punto de vista de hoy, ¿no? Pero que se les denominaba unicornios todos. Y a mí lo que me interesaba de esta historia es situar el origen, ¿no? Todas historias siempre tienen un antecedente, ¿no? Hasta las más afianzadas. Y en este caso hay que situarla en la India, y no en cualquier parte de la India, sino en una zona muy concreta del oeste de la India, que es el valle fluvial del río Indo, que eso a su vez también, en paralelo, hay que tener en cuenta lo que fue la civilización del Valle del Indo, que está muy muy relacionada con el origen y creación del mito del unicornio. O sea que el unicornio no viene de esas leyendas de los caballeros artúricos, de leyendas medievales, de los bosques de Gran Bretaña y de Centro Europa o de Francia o España incluso. Sí, bueno, incluso el escudo de Inglaterra, ¿no? Creo que aparece el león, ¿no? Como motivo heráldico y un unicornio. O sea que está muy muy asentado en la mentalidad colectiva europea. Ya. Sin embargo, tú dices que, según los estudios que has hecho, esa leyenda viene de algo que tiene que ver con India. Exactamente, la civilización del Valle del Indo, que eso daría para un dossier completo el estudiar esta civilización, que quizás no es tan afamada como la egipcia o las civilizaciones mesopotámicas, pero no por ello menos interesante. Y lo curioso que en la civilización del Valle del Indo, dentro de todas las peculiaridades y misterios que envuelve esta civilización, hay unos pequeños objetos que son unos sellos de muy pequeño tamaño. Yo los he visto en el Museo de Dholavira, en Gujarat, de 5 centímetros, vamos, son piezas muy pequeñas. Pero, sin embargo, tienen unos dibujos impresos impresionantemente naturalistas, muy realistas, incluso algunos muy bellos, de escenas de la vida cotidiana, pero luego también representan una colección de animales de la época que existían, animales que hoy en día todos conocemos, ¿no? Como tigres, elefantes, rinocerontes, y hay un animal peculiar que adivinamos, cuya peculiaridad es el único cuerno que aparece dentro de esa figura. Entonces eso me llamó poderosamente la atención. ¿Y dónde dices que encontraste estos pequeños sellos? ¿En la ciudad de Dholavira? Dholavira. En la civilización del Valle del Indo suena, sobre todo, es más conocido a nivel general, Harappa o Mohenjo-Daro. Sí. El profesor Jiménez del Oso estudió parte de la escritura y de la cultura de esa civilización en sus programas y reportajes. Y a mí me interesaba la parte de la India, porque parece que la cultura del Indo es sinónimo solo del actual Pakistán, pero sin embargo en la parte de Gujarat, que también es un estado de la India particularmente interesante, ¿no? Con el jainismo, todas las influencias de otros continentes que tienen esa zona. También hay ciudades del Indo muy muy destacadas, Dholavira, que es la que acabo de citar, y Losal, sobre todo por el muelle, el puerto que tenía de Losal, que estableció unas relaciones comerciales muy muy diversificadas en la antigüedad. Cuentas aquí, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, que esa zona hay llanuras que parecen sabanas africanas y también hay leones y un montón de animales, ¿verdad? Exacto. Es muy curioso que la India está asociada al tigre, ¿no? El emblema natural, ¿no? de la India,
Pero sin embargo, curiosamente, el animal nacional realmente, atendiendo a la historia, es el león. Y de hecho, en el escudo nacional de la India, lo que aparece son 3 leones, que se basan en la columna de Sarnath, ¿no? del emperador Asoka. Y bien, y en estos pequeños sellos se ven estos animales, que por otra parte dan a entender también el medio en el que vivían, que es muy diferente al actual. Actualmente, como tú has referido, es una zona desértica, seca, ¿no? Parece más de un paisaje africano que uno situado en el subcontinente indio, pero sin embargo, al ver tigres, elefantes, rinocerontes, animales que hoy sabemos que viven en zonas donde haya abundancia de agua, abundancia de vegetación, nos da a entender que en esa época el Valle del Indo era un verdadero vergel, vamos, de vida silvestre. Ya. Lo que sí es cierto, Carlos, es que hay ciervos muy raros. Yo recuerdo que había un ciervo que tenía un cuerno muy largo, así como trenzado. Sí, allí, hay antílopes, allí confunden ciervo con antílope. Ya, antílopes habría que decir, sí. Antílope. Y lo curioso de la India es que los antílopes de allí son endémicos, o sea, no se encuentran en otra parte del mundo, ni siquiera del resto de Asia, solo en la India. Como por ejemplo los cervicapras, tiene varios nombres, ¿no? O antílope negro se le conoce en Occidente, que por cierto son antílopes muy, muy bellos, muy gráciles, son de color negro, con unos cuernos en espiral, muy parecidos a los cuernos del unicornio, por cierto. Luego están los nilgai, que son, los ingleses lo llamaron toro azul, o sea que imagínate tú la imagen que se les venía en ese momento, con un gran dimorfismo sexual entre machos y hembras. Los machos son de color azulado, las hembras de color pardo, y esos animales, por ejemplo, se parecen mucho a los de los sellos del Valle del Indo, de Dholavira. Se parece en cuerpo, en envergadura, en robustez. Simplemente la peculiaridad que lo diferencia es la que más llama la atención en el unicornio, y es que los nilgai no poseen un solo cuerno, solamente 2, pero lo que es el cuerpo se les asemeja bastante. O sea que tu planteamiento es que esa leyenda podía venir de ese Valle del Indo, de esa civilización, y que podía ser un animal concreto que quizá Alejandro Magno se lo llevó cuando regresó de sus viajes. Sí, eso que tú apuntas, Miguel, es muy interesante, porque en Occidente, lo que es el mundo, digamos, helénico, griego, hasta que no fue la expedición de Alejandro Magno, aunque fue una expedición militar, Alejandro Magno en su ejército llevaba también geógrafos, naturalistas, gente que observaba lo que estaba viendo. Y cuando volvieron a Europa, las tropas griegas y macedónicas, empezaron a difundir todo lo que habían visto. Y la India en ese momento era como la última frontera del mundo conocido, más allá de Persia, era un auténtico lime. En esa época la India era el Valle del Indo, básicamente. Entonces esas historias empezaron a circular por Europa, y de hecho Aristóteles, que fue el tutor de Alejandro Magno, como todos conocemos, empezó ya a hablar del unicornio. Él lo describía como el asno de la India con un cuerno, o sea, mezclaba figuras de varios animales, pero ya empezó a inocular en los medios científicos, eruditos, ¿no?, de lo que era la antigüedad clásica, la historia del unicornio. La cuestión es que con el paso de los siglos, ¿no?, distintas culturas, religiones, le fueron añadiendo o restando tributos a ese animal unicornio, derivando en figuras que no tenían nada que ver ya con el animal original del Valle del Indo. Ahí los tenemos a los Antones cantando a la orilla de esos desiertos y de esos lugares. ¿Se confundió también al unicornio con ese rinoceronte que tenía solamente un cuerno, o uno más destacado, o incluso con el narval, ¿no?, que tiene un cuerno tremendo, ese cetáceo marino? Exacto. El rinoceronte, Miguel, es obvio que haya una confusión, porque el rinoceronte indio tiene un único cuerno. De hecho, el nombre científico actualmente se mantiene con ese significado, ¿no?, Rhinoceros unicornus. Pero claro, si tú tienes en mente la imagen del unicornio, como un antílope o como el caballo medieval de las leyendas europeas, con un unicornio, hombre, cualquier parecido con la realidad, es un poco forzado. Y los romanos, por ejemplo, lo distinguían muy claramente, al contrario que los griegos. Los romanos, en sus cruentos juegos de circo, ellos empleaban rinocerontes para luchar contra otras bestias. Entonces ellos sabían distinguir perfectamente lo que era un rinoceronte de lo que era un unicornio. La historia del narval, por ejemplo, sin embargo, es más alambicada, más compleja, porque estamos hablando de un animal marino. De hecho, cuando los vikingos, otros pueblos del norte de Europa, comerciaban con los colmillos de narval, decían que eran cuernos de unicornio, viendo el predicamento que tenía ya la leyenda del cuerno de unicornio, con sus propiedades, ¿no?, medicinales y mágicas.
en la Europa medieval. Eran colmillos de narval, que son muy largos, son casi 2 metros de largo, también en espiral. Y claro, decían que eran cuernos de unicornio. Lógicamente no sabían el origen del animal que los tenía. Ya. Y es muy curioso. Eso te iba a decir, que curioso. Sin embargo, tu tesis dice que esa idea del unicornio viene de animales que en la India existían, con esa prueba de ese sello de barro que se encuentra en esas ciudades, ¿verdad? Exacto, yo estoy seguro. Yo deduzco por los sellos, porque cuando tú ves la figura del unicornio representada en los sellos de Dolavira, no hacen ningún tipo de distinción con otro sello, con representaciones de otros animales. Es como un animal más. No le reviste ningún atributo anómalo o diferente al resto. Por tanto, formaba parte de su fauna. Y yo creo que hasta tiempos relativamente recientes, históricos, ese animal tuvo que existir en las llanuras de la India. Otra cuestión, que sería ya más científica, ¿no?, es determinar si es una especie de antílope o qué especie de antílope. Pero bueno, al fin y al cabo la India es una tierra mágica, porque si albergó el unicornio, que es el animal de un único cuerno, actualmente existe el antílope de 4 cuernos, que es el chusinga. Así que la historia tiene que sorprendernos todavía. Antílopes de 4 cuernos, el unicornio. Hemos visitado una tierra mágica como es la India, en compañía de nuestro invitado Carlos Fongavira. ¿Prometes volver a contarnos más historias, Carlos? Cuando queráis. Será un placer tenerte. ¿Forma de contacto contigo? En mi blog personal lo he titulado El bosque de los papeles, haciendo un poco la fusión entre documentación y el medio natural. El bosque de los papeles, Carlos Fong. O también pueden escribirme a mi correo personal directamente, carlosfongavira@hotmail.com. Hotmail.com. Ha sido un placer que hayas estado en el programa. Te sigo esperando para que nos cuentes más, nos aclares más leyendas de estas que se esconden en la historia. Vale, gracias, encantado de hablar contigo, Miguel. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias, Miguel. ¿Te pinchan las agujas que te has puesto? Se ha puesto unas agujas de, ¿cómo se llama? Auriculoterapia. Así se llama, auriculoterapia. Llevo unas cuantas agujitas aquí en mi oreja derecha que me dan mucho placer. ¿Qué te parece? Pero no son para darte placer, son para arreglarte el pie que lo tenías malito. Claro. Vale. Hoy no hemos tenido llamadas porque teníamos un programa grabado para que la gente disfrute de las vacaciones, pero sí tenemos un montón de noticias, ¿verdad? Pues sí, tenemos que avanzar a nuestros oyentes la cantidad de planes que tenemos para este final de temporada, ¿no?, a que nos llevará hasta el mes de julio, y nos vamos a ir a Andalucía. Tenemos planes para ver si podemos hacer el programa desde un pueblo de Andalucía, también al norte. Parecido a eso que hicimos en Belmez de la Moraleda. Bueno, parecido, pero vamos a intentar superarnos, ¿no? Bien. También iremos al norte. También estamos viendo si podemos subir hacia arriba. Y una zona poco visitada últimamente, País Vasco, Cantabria, Galicia, no estamos yendo mucho, Asturias. No, la verdad que les tenemos un poco abandonados y nos lo recriminan mucho en las redes sociales, tengo que decírtelo. Nuestros oyentes nos llaman porque tenemos muchísimas llamadas desde el norte, desde el País Vasco, desde Asturias, en fin, desde Galicia, así que Cantabria, si podemos, no te olvides. desde Cantabria, si podemos, pondremos todo de nuestra parte para programas especiales para veros cara a cara y daros un montón de abrazos. A ver si se nos cumple. Islas Canarias, que también nos llaman por ahí, nos llaman de muchos sitios, pero... Sí, una isla muy apetecible de allí de las Islas Canarias, que de momento no vamos a avanzar. Yo mucho conozco más. todas las Islas Canarias menos esa, donde teóricamente vamos a ir, o sea que estamos teniendo muchas ganas de ir a esa isla. Pues fíjate que yo creo que hay muchas posibilidades de que la conozcas, porque si dices que no la conoces... Iremos a conocerla. Sí, hay un imán que nos atrae. Luego cada vez más personas nos escuchan desde fuera de España, ¿no? No nos olvidemos, Miguel, que tenemos una cita segura, eso sí, en mayo en Murcia, donde ya nos está esperando nuestro compañero Antonio Pérez, y que ya estamos en la cuenta atrás, se nos van acercando ya las fechas. Queremos llenar ese teatro Apolo lleno de gente para compartir, ¿no se llama Apolo? Circo. El Teatro Circo. Teatro Circo, para ese plan que tenemos de solidaridad con el misterio. Y un pueblo maldito, que también se te olvidaba. Estamos poniendo toda la carne en el asador para poder irnos a hacer una emisión, que puede ser histórica, desde un pueblo maldito de España, y hasta ahí puedo leer. Va a ser un nuevo capítulo de esos que hace el Espacio en Blanco en las pirámides, en el Muro de las Lamentaciones, en la Casa de las Caras
y desde un pueblo maldito, ya veréis. Y personas que nos escuchan, como te decía, cada vez a mí me llegan algunos ecos de personas que escuchan de diferentes. República Dominicana se ha unido a nosotros también últimamente. Son muchos los saludos que queremos mandar desde aquí, saludos viajeros más allá de nuestras fronteras, porque son muchos los oyentes que a través de las redes sociales nos escriben y nos mandan su cariño. Por ejemplo, Ricky Lorenzana, que nos escucha desde New Hampshire, desde USA. Desde Chile nos oye, por ejemplo, Ingrid Urilsen, Diego Francisco también y Jorge Valdivia. Desde Senegal, Ansel de la Rubia, un beso desde aquí. Príncipe de la Oscuridad, Cuernavaca, Morelos, en México, nos escucha todas las semanas. También desde Colombia, Leonardo Rodríguez, o Florida, donde está Francisco Cadena. En Guatemala, Marcos Echevarría. Y me gustaría también, Miguel, si te parece, aunque esto está dentro de nuestro territorio, mandarle un saludo muy especial a Escribir con Shanti, así se hace llamar, que es un oyente del Espacio en Blanco que trabaja en la Biblioteca Nacional y nos mandó un vídeo muy bonito donde nos hace un recorrido virtual por esos pasillos maravillosos de la Biblioteca Nacional. Saludos a todos los que nos escucháis fuera de las fronteras, cada vez más personas, a todos los que estáis trabajando aquí, la gente en los hospitales, no nos olvidamos de ellos. Y hoy tampoco me quiero olvidar de mandarle un saludo muy cariñoso, muy afectivo a Susana Palacios, que nos ha escrito muchas veces, que es una fiel seguidora del programa. Nos escribió una carta muy emotiva donde nos confiesa haber superado un cáncer y no perderse ninguna emisión del Espacio en Blanco. Entonces, bueno, Susana, sabes que esta es tu casa y te invitamos a venir y acompañarnos cuando quieras. Y también a Francisco Padrón, Miguel, una carta... Sí, nos escuchan desde Estados Unidos, bueno, ya lo contaremos. Sí, bueno, simplemente darle las gracias desde aquí a Francisco por enviarnos ese correo en el que nos cuenta, pues bueno, nos habla de esta última jornada de investigaciones sobre la fenomenología ovni que se está haciendo por aquellos lares y nuestra gratitud y nuestros saludos para aquella tierra. Sí, señor. Feliz semana, feliz fin de vacaciones de Semana Santa. Nos encontramos en 7 días con más misterio. Nos encontramos. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos en esta emisión especial del Espacio en Blanco. Un saludo de todo el equipo, incluido Pedro Verástegui, desde el estudio 209 de la Casa de la Radio. En 7 días habrá más viajes, más misterios. Un nuevo viaje hacia ese tiempo de enigmas que aquí nos apasiona. Feliz tiempo de vacaciones a todos, feliz Semana Santa, atención a las carreteras y recordar la cita. Aquí en Radio Nacional os esperamos 2 horas de misterio en el Espacio en Blanco. Y ahora un unicornio que anda por ahí. Feliz semana para todos.